Lección Redes de Discipulado, del 2 al 8 de agosto. La victoria de la gracia. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: Daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso, y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: Mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Esther, capítulo 5, versos del 2 al 8. Entre las múltiples lecciones que dimanan del inspirador libro de Esther, resalto la acción de la gracia divina en el final victorioso del libro. El Espíritu Santo inspiró al escritor sagrado para que nos dejara 6 referencias claves de la gracia en la historia de Esther. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther, capítulo 2, verso 9. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Esther, capítulo 2, verso 17. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther, capítulo 5, verso 3. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Esther, capítulo 5, verso 8. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Esther, capítulo 7, verso 3. Y dijo: Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan a Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Esther, capítulo 8, verso 5. Esther es incluida en la historia inspirada de la Biblia por su participación para evitar el exterminio del pueblo judío. Esther es una figura clave para preservar el conocimiento de Dios, las Sagradas Escrituras, la descendencia de Abraham, la genealogía del Mesías y la continuidad del pueblo de Israel. En las referencias a la gracia relacionada con Esther, encontramos detalles aparentemente triviales, pero que fueron determinantes en la época de la reina y en la posteridad. Esther acudió al rey Asuero porque por decreto real se habían ordenado al exterminio de todos los judíos el día 13 del mes 12º, que correspondía al mes de Adar. Esther se presentó delante del rey sin ser llamada, arriesgando su vida con el propósito de interceder por su pueblo. En el libro de Esther se destacan 5 personajes principales: Esther,
Mardoqueo, Hegai, el rey Asuero y Amán. La gracia se manifestó en la relación de Ester con cada uno de ellos. Mardoqueo es el piadoso primo que se encarga de criar y educar a la huérfana Hadasa. Hegai es el eunuco, jefe del equipo, encargado del cuidado de las doncellas que participarían en la escogencia de la nueva reina. Asuero es el rey del imperio persa, que buscaba una doncella que sustituyera a la destituida Vasti en la coronación de reina. Amán es el descendiente de los agageos, enemigos históricos de Israel, quien planificó el exterminio de todos los judíos. La victoria de la gracia, título de la lección de esta semana, se fundamenta en el gran triunfo que Dios le dio a Ester, Mardoqueo y a todo el pueblo judío sobre Amán y todos los enemigos de Israel. Procurando resumir la intervención de la gracia en Ester y su pueblo, podemos sintetizar las siguientes lecciones. Superar. La gracia de Dios trabaja en el corazón para conducirle a superar todos los traumas de la vida. Es común encontrar gente con gran talento, capacidades formidables, entrenamiento profesional y aún oportunidades especiales que no alcanzan el desarrollo de todo su potencial, ni conquistan la plenitud del éxito, porque no han logrado superar todos los traumas de su pasado. La gracia de Dios nos acompaña a enfrentar todas las barreras, adversidades, desafíos y conflictos de la vida. La gracia de Dios trabajó en Ester para que superara todos los traumas de su pasado. Superar su tragedia, la muerte de sus padres, la orfandad, el cautiverio. Ester ni siquiera podía vivir en la tierra de sus antepasados. Superar los límites naturales. Pensemos en todas las limitaciones de una huérfana criada por un primo en tierra extraña, teniendo que ocultar su identidad y su pueblo. Superar el tiempo en el que le correspondió vivir a Ester un tiempo extremadamente complicado y desalentador. Superar las amenazas a la identidad. Por el solo hecho de ser judía, Ester lo tenía todo en contra, al punto de estar incluida en los sentenciados a muerte por el decreto de Amán. La gracia activa en nosotros la capacidad de superación con la que Dios nos bendijo. Fuimos creados para la superación desde el origen mismo de la raza humana. Adán y Eva fueron creados con la capacidad de superar y desarrollar su futuro. La superación de los traumas es el producto de un encuentro profundo con Dios. La superación de un pasado difícil es un milagro de la gracia divina. La gracia nos capacita para ver el pasado, reconociendo su origen y nuestra historia sin traumas. La gracia de Dios interrumpe el poder del pasado sobre nuestro futuro. La gracia de Dios abre nuestros ojos a las oportunidades. Cuando somos libres del dolor, la envidia, la frustración y el resentimiento que nos provocan en nuestro pasado, la gracia nos abre los ojos para ver la silla vacía. La gracia obró en los ojos de Mardoqueo para que diera la gran oportunidad que la prima que había criado tenía. La gracia de Dios utiliza los dones, talentos y habilidades que Dios nos ha dado para abrirnos puertas hacia el futuro y no quedarnos en el lamento del pasado. La gracia de Dios nos da la virtud de ser responsables con nuestra vida, nuestro futuro y nuestras relaciones. La gracia de Dios nos da la capacidad de resiliencia. La resiliencia nos reviste para aprovechar de cada experiencia negativa una lección que nos capacita para enfrentar el futuro con corazón de victoria. Es mi oración que la gracia de Dios, que operó en Ester para sanar su corazón, vendar sus heridas y fortalecerla para sobreponerse a todas las tragedias y traumas de su vida, se manifieste en cada uno de los receptores de esta lección. Preparar. La gracia de Dios nos prepara para la nueva etapa de nuestra vida. No escribo esto para animarte. Sencillamente,
Hago esta anotación porque Esther fue guiada por la gracia de Dios al harén de Hegai, ante cuyos ojos halló gracia. El tiempo que Esther estuvo bajo el cuidado de Hegai y al proceso que se sometió le dieron la preparación necesaria para luego hallar gracia a los ojos del rey Asuero. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Esther, capítulo 2, verso 15. El capítulo 2 de Esther parece describir un concurso mundial de belleza. Y dijo los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Esther, capítulo 2, versos del 2 al 4. Esther, por disposición de Mardoqueo, aceptó permanecer un año completo fuera del contacto con su primo y con las relaciones con su pueblo, para someterse al régimen disciplinado de preparación para prepararse delante del rey. Desde la distancia y a la luz del brillo refulgente y sedor de un palacio real, vemos a Esther como una niña muy feliz. Esto no fue el caso. En la realidad, la gracia de Dios sostuvo a Esther en momentos tan delicados donde una sola palabra que saliera de su boca podría arruinar todo el plan de Mardoqueo. No tengo ninguna duda de que lo que estás atravesando es sencillamente la operación de la gracia de Dios, preparándote para la conquista de tu trono. Dietas, abstinencia de alimentos, ejercicio, aprendizaje de lenguas extranjeras, disciplina en el horario diario, masajes, modelación de la conducta y una estricta supervisión de cada detalle y de cada minuto de la vida fueron sobrellevados por Esther por la gracia de Dios. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Esther, capítulo 2, verso 10. Decidir. La gracia de Dios operó en Esther para guiarla a tomar decisiones sabias, asertivas y pertinentes. La vida es un asunto de decisiones. Continuamente tenemos que tomar decisiones. Las decisiones acarrean consecuencias. Grandes decisiones requieren grandes planes. El plan de Esther fue sencillo, pero poderosamente efectivo. El ayuno de Esther y el pueblo de Israel. Las decisiones importantes de la vida incluyen riesgos. Enfrentar el riesgo es un acto de fe. La decisión más fundamental de Esther fue determinarse a vivir su vida conforme a los principios que Dios le había ordenado a su pueblo. La gracia de Dios responde a los principios que Dios ha establecido en su palabra. La decisión más clave de Esther la encontramos en su famosa respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esther, capítulo 4, versos 16 y 17. Y si perezco, que perezca. Es el resumen de una decisión valiente y fundamentada en la relación de Esther con Dios. Las decisiones de Esther respondían a su formación. Esther fue formada por su primo Mardoqueo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios capítulo 22, verso 6. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esther capítulo 2, verso 6.
Nunca menospreciemos el valor de nuestras enseñanzas a nuestros niños. Esther tuvo una formación espiritual sólida. La formación de Esther se refleja en su decisión. La formación espiritual de Esther se refleja en su identidad con su pueblo. La formación espiritual de Esther se refleja en la decisión de proclamar el ayuno. La formación espiritual de Esther se refleja en el riesgo que tomó, creyéndole a Dios, aún arriesgando su vida. Nuestros principios definen cómo enfrentamos la vida. La vida desafiará la solidez de nuestros principios. Nuestros principios son los pilares de la sabiduría. Nuestros principios marcan nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios define la manera como vemos la vida. Esther no se amargó por su pasado. Esther reconoció el tiempo para el cual Dios la había colocado como reina, como le dijo Mardoqueo: para esta hora has llegado al reino. Nuestros principios se ponen a prueba en tiempo de crisis. Frente a los momentos dramáticos de la vida, demostramos lo que realmente somos. Frente a las ofertas o la adversidad, se descubren los principios que nos rigen. Tu personalidad verdadera se descubre por la forma como actúas en momentos claves. La fortaleza de tus principios te sostendrá en los montes o en los valles. Esther reconoció que fue Dios quien la llevó al lugar donde se encontraba, como reina del imperio, no sus atributos. Esther asimiló que si por vivir de acuerdo a nuestros principios somos perseguidos o hemos de renunciar a privilegios o derechos legítimos o aceptar el sufrimiento, la gracia de Dios siempre nos sacará en victoria. Amén. Legar. La gracia de Dios es nuestro gran fundamento para nuestro legado a la prosperidad. Esther y sus doncellas acompañaron a Mardoqueo y al pueblo de Israel en los 3 días de oración y ayuno. Al finalizar el ayuno, Esther decidió presentarse ante Asuero, sin haber sido llamada por el rey. Esther hizo lo que a ella le correspondía y lo demás lo dejó en manos de Dios, y ella halló gracia ante los ojos del rey. Esther capítulo 5 verso 2. La gracia de Dios alinea los acontecimientos a nuestro favor. El primer banquete de Esther. La petición de Esther por un segundo banquete. El insomnio del rey Asuero. La lectura de las crónicas del reino. La exaltación de Mardoqueo. El fin de Amán. La fiesta de Purim. Para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Esther capítulo 9 verso 31. El libro de Esther tiene un final feliz que contrasta mucho con la trama desarrollada en los capítulos previos. La gracia de Dios en acción prepara nuestro legado. La participación de Esther en la preservación de su pueblo tuvo una influencia que marcó la historia de los judíos desde aquellos días hasta hoy. El gran legado de Esther y Mardoqueo permanece hasta nuestros días y acompañará a Israel mientras haya un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Cada año, el pueblo judío celebra la fiesta de Purim, recordando el gran legado de Esther. Amados, acompaño a esta lección con mi humilde oración de que la gracia de Dios trabaje en ti, para que tu legado perdure por tus generaciones. Amén.